el único capaz de enviar a cientos de soldados a su muerte y que aun sabiéndolo, todos decidan seguirle y morir. Mi nombre es Alía y os voy a contar la historia y hacer el análisis de Erwin Smith de Ataque a los Titanes. También os dejo por aquí abajo mis otras redes sociales en las que tenéis análisis un poco más diferentes en formato más corto. Y sin enrollarme más, vamos a lo importante. Antes de ser ese gran comandante, Erwin era solo un niño. Su padre era maestro en la escuela y un día estaba enseñando el origen de la historia de la humanidad. Contaba que esta, tras estar siendo aniquilada por los titanes, se refugió en los muros que hoy ellos conocen y habitan, donde consiguió encontrar hasta 100 años de paz, pero que eso significó que se perdiera cualquier registro de la humanidad previo a ese momento. Todos los niños aceptaban esta historia, pero había algo dentro de Erwin que no le cuadraba. Por eso preguntó a su padre en el aula, pero la respuesta de este fue acabar la clase de inmediato. Ese mismo día su padre le llevó al sótano y respondió a su pregunta, pero eso no fue lo único que le contó. También le contó que todos los libros que utilizaban en la escuela eran implantados por el gobierno y que toda la historia que contaban estaba rodeado de incoherencias y misterios. Erwin quedó sumamente impactado y más tarde acabó cometiendo un error que dictaría toda su vida. Sucedió que al ser un niño, un día le contó a uno de sus compañeros todo lo que habló con su padre, pero en medio de esta conversación la policía militar se acercó para hacerle unas preguntas. Casualmente, esa misma tarde se enteró de que su padre había fallecido en un extraño accidente en las afueras de la ciudad. Este es el punto de inflexión más importante en la vida de Erwin, porque a partir de ese momento toda su vida estará orientada a un único objetivo: encontrar la verdad, cueste lo que cueste. Es importante aclarar que lo que sucede dentro de él en ese momento no es solo dolor, sino culpa y confirmación. Culpa porque siente que si él no hubiese hablado, su padre podría seguir vivo, y a su vez confirmación porque el hecho de que su padre hubiese muerto significaba que algo de verdad tenía que haber en esa conversación que tuvieron. Por eso esta combinación es clave para entender la personalidad futura que veremos en Erwin, porque él no sigue la verdad únicamente por curiosidad, la persigue porque necesita que la muerte de su padre y más adelante todas las que vienen a su cargo no sean en vano. Necesita demostrar que tenían sentido y sobre todo que su padre tenía razón. Con el paso de los años, Erwin crece en un mundo donde la mayoría aprende a adaptarse. Si aceptas esa versión oficial y no haces preguntas extrañas, tendrás una vida larga. Eso explica por qué la mayoría de jóvenes escogen la policía militar, para poder vivir a salvo dentro de las murallas sin tener que arriesgar nada. Pero al final toda esa normalidad y comodidad es lo opuesto a lo que Erwin quiere. Por eso se acaba metiendo en el cuerpo de exploración. Es importante entender que él no entra aquí por un deseo de gloria o por querer parecer un héroe, sino porque es la única institución que sigue teniendo la opción de que el mundo puede ser investigado. Los exploradores en cada misión son los únicos que caminan hacia la posibilidad de desmentirlo todo. Y para Erwin no formar parte de esto significaría anular por completo todo lo que define su vida. El problema es que una vez dentro de la Legión de Reconocimiento, Erwin descubre bastante pronto la verdad que hay detrás de las expediciones. Salen cientos de soldados y regresan pocos. Es como si las expediciones fueran incoherentes porque la humanidad nunca avanza, solo muere. Además, por aquel momento Erwin todavía era oficial bajo el mando del entonces comandante del cuerpo, Keith Sheris. Pero aunque Erwin no era la máxima autoridad, ya empezó a destacar por esa forma de pensar tan estratégica, naciendo aquí la clave de la estrategia de Erwin: priorizar aprender sobre vencer. Comienza a asumir riesgos que parecen irracionales, permite bajas para obtener información, cambia de rutas para poder comprobar hipótesis. Es como que la Legión bajo su mando deja de ser un simple grupo militar y se convierte en una especie de experimento continuo donde en cada misión se obtiene algo nuevo. Esta mentalidad le llevó a avances reales como la formación de larga distancia, donde en lugar de avanzar en bloque distribuía a los soldados para detectar anomalías y reaccionar antes de que sea tarde. Y gracias a esto los soldados empiezan a seguir un líder por primera vez con fundamento real, porque sienten que incluso muriendo está habiendo un progreso para la humanidad. Y aquí aparece uno de los rasgos más inquietantes dentro de Erwin, que él es capaz de cargar con la responsabilidad de quién va a morir sin apartar la mirada. Al ascender a comandante del cuerpo de exploración, Erwin ya no solo propone planes, sino que todas las decisiones pasan por él. Cada expedición, formación, riesgo lo tienen a él como principal líder y responsable. Y aquí Erwin entiende una cosa muy importante, y es que no puede presentarse ante los demás con su motivación real, porque nadie seguiría a alguien cuyo objetivo es confirmar una hipótesis personal. Así que aprenda a traducir esto en un objetivo común que todas las personas quieran seguir. Y por eso aquí nos plantea una de las ideas más incómodas sobre su personaje, porque nos hace preguntarnos que si una convicción individual acaba dando dirección a muchas personas, ¿se puede seguir considerando egoísta? Erwin empieza a sospechar que el único enemigo no son los titanes. Empieza a ver anomalías, esos titanes inteligentes, comportamientos incoherentes, infiltraciones. Todo apunta a que hay una voluntad detrás de este desastre, y por eso aquí aparece una de las decisiones más representativas, que es la operación de desenmascarar a la titán hembra. Aquí Erwin permite algo muy cuestionable, que es que muchos soldados participen sin conocer toda la información, porque sabe que revelar la información de un posible enemigo infiltrado podría tirar toda la misión
versión por la borda. Así que prefiere asumir personalmente la carga de ocultarlo en lugar de arriesgarse a no poder confirmar la hipótesis. Por eso esta decisión es clave, porque vemos la evolución clarísima de Erwin. De niño quería encontrar esas respuestas, pero ahora está dispuesto a pagar cualquier precio con tal de verificarlas, siendo la diferencia que ya no se trata solo de que arriesgue su vida, sino que está arriesgando la de toda una organización. Por eso esta etapa es importante, porque durante años Erwin había justificado el sacrificio como un medio para poder avanzar, pero al final, mientras la verdad estaba lejos, siempre había una especie de distancia emocional que le permitía poder sostener esa lógica. Por eso, a medida que las pruebas aumentan, también lo hace el peso psicológico, es decir, que acercarse a la verdad no le produce ningún alivio, sino más presión. Esto explica la famosa escena en la que un titán le llevó arrancándole el brazo y su primera reacción no fue ni humana, sino gritar "avanzad", porque es importante entender que la obsesión de Erwin está por encima incluso de su sufrimiento humano, es literalmente la identidad y propósito entero de su vida. Es que incluso después de haber terminado la misión, de haber perdido el brazo, de haber habido un montón de bajas, Erwin sonríe porque descubre que han aprendido algo nuevo, que los titanes son humanos. Y por eso aquí se confirma todo lo que veníamos diciendo antes. Mientras vuelve de una misión sabiendo algo que antes no sabías, para Erwin es una victoria, le dan exactamente igual las bajas. Pero al final este tipo de risa no significa que sea alguien inhumano, sino que es la traducción de su obsesión. Y por mucho que suene horrible, justo lo que le permite que tantas pérdidas y tanto sufrimiento tengan un propósito y se pueda seguir avanzando y seguir adelante. Después de años cabalgando hacia la verdad, la Legión consigue algo impensable: volver a Shiganshina. Justo ahí fue donde empezó toda la historia y donde puede estar la respuesta para hallar la verdad de la obsesión de Erwin, en el sótano. Pero entonces llega uno de los momentos más devastadores de toda la serie, y es que aparece el titán bestia para detener el avance. La situación es clara: para que algunos tengan que ir al sótano para hallar la verdad, hay otros que se tienen que quedar distrayendo al titán bestia. Y aquí no hay ningún tipo de estrategia que pueda evitar esas bajas, sino una certeza: un grupo caminará hacia su muerte para que otros puedan continuar. Hasta este momento Erwin siempre había tomado decisiones en las que el sacrificio parecía un medio para acercarse a la verdad, pero ahora la decisión es distinta, porque por primera vez tiene la certeza de que morirá antes de poder saber la verdad. Y es que alcanzar su sueño y cumplir su deber se vuelven incompatibles, y por primera vez vemos a Erwin dudar. Y lo más triste de todo es que no es una duda como comandante, sino una duda como niño. Y la conversación con Levi revela justo esto, porque admite abiertamente que no lucha por la humanidad, reconoce que ha convertido miles de muertes en escalones hacia una respuesta personal, y que ahí por primera vez es consciente de que tiene que abandonar su sueño, no porque deje de desear la verdad, sino porque su función de líder tiene que estar por encima de su obsesión, y porque es consciente de que si no carga el primero hacia el campo de batalla, todas esas promesas y discursos que siempre le dio a sus soldados serían mentiras. Por eso solo en el momento en el que renuncia a comprenderlo todo es cuando se convierte en ese líder que siempre aparentaba ser, un líder capaz de poner el futuro de la humanidad por encima de su propia historia. Y lo cierto es que aquí Erwin nos habla de una de las características más fundamentales para ser un buen líder, que es asumir la carga y la responsabilidad de todo en todo momento y ser siempre el primero en ir al campo de batalla. Y aunque fue un momento completamente devastador, gracias a esto pudimos escuchar uno de los discursos más motivacionales e impactantes que hemos tenido, My Soldier's Raid, y que fue capaz de enviar a cientos de soldados asustados a su muerte y que aún así decidieran seguirlo. Pero cuando parece que ya se ha acabado todo el arco del personaje de Erwin, llega el momento que la mayoría de personas pasan por alto. Y es que tras la carga suicida, Erwin queda al borde de la muerte y Levi se encuentra con la decisión más cruel, en la que solo hay una dosis de suero de titán y dos candidatos que podrían volver. Por un lado está Erwin, el comandante que ha sostenido a la Legión durante años y que ha conseguido llevar tan lejos a la humanidad, y por otro está Armin, un chico que dio todo en Shiganshina, pero que sobre todo su mente prodigiosa representa un futuro. En ese momento Levi se inclina por Erwin, no solo por la relación que tiene con él, sino porque parece la decisión más lógica: salvar al líder que nos llevó más lejos que nadie y que podrá seguir guiándonos. Pero entonces sucede algo pequeño, pero que es fundamental. Y es que cuando Levi procede a inyectarle el suero a Erwin, este medio inconsciente aparta el brazo. Y esta vez no es un gesto consciente del comandante tomando una decisión estratégica, sino que es un reflejo de como si su cuerpo rechazara volver. Porque hasta entonces el sacrificio de Erwin en la carga podía interpretarse como una última orden heroica o como el cierre moral de su liderazgo, pero con este gesto nos revela que Erwin ya había dejado de aferrarse a la vida. Durante toda su vida Erwin fue un hombre aferrado a una necesidad: llegar a la verdad para que la muerte de su padre tuviera sentido y todas las que vinieron después de esta. Y justo antes de morir es el único momento en el que consigue ir en contra de eso, es cuando por fin tiene libertad, porque aunque estuviera avanzando hacia su propia muerte, ya no estaba atado a esa obsesión que lideró toda su vida. Y por eso ese brazo levantándose es como el eco de ese niño que levantó la mano en clase e hizo la pregunta que definió todo su propósito. Y es la muestra de que todo lo que queda de él es únicamente esa obsesión, que sí, consiguió llevar a todos súper lejos, pero que a él lo acabó consumiendo en vida. Por eso Levi no decide traerlo de vuelta, porque es consciente de que lo estaría trayendo a su tortura.
Como siempre vimos a Erwin como ese líder perfecto que no derramaba ninguna lágrima, daba sensación de que él no estaba sufriendo. Pero lo cierto es que llevaba la presión y tenía la carga más pesada de todo el mundo en el anime. Y si ahora lo trajeran de vuelta después de haber sido capaz de renunciar a esa obsesión, ¿qué le obligaríamos a tener que obsesionarse de nuevo para poder ser ese líder? ¿O creeríamos que Erwin podría seguir siendo ese mismo líder sin una obsesión que definiera todas sus decisiones? Por eso la historia de Erwin no trata sobre saber ganar batallas ni sobre descubrir la verdad. Trata sobre cuánto puede sostener una persona antes de necesitar que todo tenga sentido. Porque todas esas decisiones, sacrificios y vidas que pone en riesgo se integran a esa estructura mental del personaje de Erwin en la que siempre necesita avanzar para justificar el pasado. Y aunque sí acaba consiguiendo construir su causa en una necesidad colectiva, a él lo acaba destruyendo por completo. Porque durante tantos años cargó con esa necesidad de que cada muerte tuviera un propósito y solo al final, cuando deja de perseguir esa justificación personal, se convierte en el comandante que todos sabíamos que era. Porque aunque su final parezca trágico porque nunca consigue averiguar la verdad, al final es positivo porque muere dejando de necesitar conocerla. Bueno chicos, después de tanta profundidad, deciros que si os ha gustado el vídeo suscribáis, lo compartáis, deis like y sobre todo que me dejéis en comentarios qué os ha gustado más, qué análisis veis vosotros sobre este personaje. Y también comentadme si queréis algún análisis de otro personaje, escena, serie. Yo he intentado con Erwin hacerlo lo mejor posible porque me parece un personaje tan bien escrito que creo que lo merece. Así que nada más, nos vemos la semana que viene con un nuevo análisis. Chao.